Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con el tema de cuadriláteros, específicamente con lo que es el rectángulo. Lo primero que vamos a ver es algunas propiedades que tiene el rectángulo. Entre estas propiedades decimos que es un cuadrilátero porque posee un total de 4 lados. Además es un paralelogramo debido a que dos pares de lados opuestos son paralelos. También o generalmente al lado mayor le llamamos, de la longitud le llamamos largo y al lado de menor longitud le vamos a llamar ancho. Al lado más grande largo, al lado más pequeño le llamamos ancho. Y aquí tenemos una imagen representativa de cómo podemos ver un rectángulo. Vemos que tenemos 4 lados, tenemos el lado por el segmento BC, luego tenemos CB, luego tenemos BA y luego tenemos AD. Y está conformado por 4 lados y vemos que 2 lados son más largos, que esos son los que llamamos largos, y los otros lados más cortos son estos y a eso les llamamos ancho. Otra de las propiedades de los rectángulos es que son equiángulos, porque todos los ángulos o los 4 ángulos son congruentes entre sí. Además, sus 4 ángulos internos son rectos, es decir, cada uno mide 90 grados. Y tenemos la información acá. Vemos que tenemos los 4 ángulos, los vamos a llamar D, C, B y A. Son congruentes entre sí y cada uno de ellos mide 90 grados. Otra de las propiedades del rectángulo tenemos es que las diagonales son congruentes, es decir, miden lo mismo. Las diagonales se bisecan, es decir, que estas diagonales se cortan en el punto medio de ellas. Tenemos la expresión acá, esta es la primera diagonal, la que se conforma del punto A al punto C, y la otra la que se conforma del punto B al punto D. Miden lo mismo, su longitud es la misma, y se intersecan. Este punto de intersección que tenemos acá biseca, es decir, que este pedacito de la diagonal va a medir exactamente lo mismo que este otro pedacito de acá. De igual manera pasa con esta diagonal, la BD. Otra de las propiedades es que al trazar cualquiera de las diagonales de un rectángulo, se forman dos rectángulos congruentes entre sí. Si la medida del largo del rectángulo es denotada por la letra L y la medida del ancho es denotada por la letra A, la medida de la diagonal la vamos a llamar D por diagonal, entonces la medida va a ser igual a D es igual a raíz cuadrada de L a la 2 más A a la 2 unidades, es decir, la raíz cuadrada del largo al cuadrado más el ancho al cuadrado. Y aquí tenemos la información. Vemos que tenemos un rectángulo y si pasamos una diagonal, estaría conformado por dos triángulos rectángulos, el ABC y el triángulo CDA. Y lo que formamos aquí son dos triángulos diferentes y son congruentes entre sí. Vamos a ver algunas fórmulas del rectángulo. Si P representa el perímetro, L es la medida del lado más largo y A la medida del lado ancho, el rectángulo, entonces la fórmula del perímetro va a ser igual a 2 por L, es decir, el lado largo, más 2 por A, es decir, el ancho. Ahora bien, si ahora A lo que representa es el área, igualmente L el lado más largo y A el lado ancho o el lado más corto, entonces el área de un rectángulo está conformada por L por A, es decir, largo por ancho. Y tenemos nuestra representación del rectángulo. Ahora bien, veamos un problema. En este problema me dice, una pizarra informativa de forma rectangular tiene un perímetro de 70 centímetros y la medida de su largo corresponde a 15 centímetros. De acuerdo con los datos de la información, determine la medida del área y luego la medida de la diagonal. Entonces vemos que el perímetro es de 70 centímetros y que el largo de este rectángulo es de 15 centímetros. Con esa información vamos a solucionar el inciso A, que es determinar el área del rectángulo. Entonces, como la medida del área lo puedo calcular multiplicando el lado largo por el lado ancho, y ya conozco el lado ancho que mide 15 centímetros, lo que me hace falta encontrar entonces es la medida del lado largo. Pero además, como tenía que el perímetro era 2 veces el lado ancho por 2 veces, más 2 veces el lado largo, pero además tengo que el perímetro total de la pizarra rectangular es de 70 y el ancho es de 15, entonces yo puedo determinar cuánto mide el lado más largo.
Sustituyo la información, tengo que 70 va a ser igual a 2L más 2A, pero recordemos que acá tenemos la información de A, que A mide 15 centímetros. Entonces vamos a sustituir A por 15 y hacemos la multiplicación, 2 por 15 eso me va a dar 30, el 30 está sumando, lo paso al otro lado de la igualdad, a hacer la operación contraria, en este caso es suma, pasa a ser resta, entonces sería 70 menos 30 igual a 2L, eso me va a dar 40 por 2L igual a 2L, el 2 está multiplicando, pasa a ser la operación contraria, es decir, a dividir, y eso me va a dar que L va a ser igual a 20. Ya tengo la medida entonces del lado largo. Ya con esa información puedo calcular el área, porque ya tengo el ancho que era 15, que era una información que me da el problema, y acabo de determinar el lado largo. Entonces sería multiplicar 20 por 15. Entonces el área sería de 300. Podemos concluir entonces que la medida del área de la pizarra informativa corresponde a 300 centímetros cuadrados. Ahora bien, recordemos que había un punto B y este punto B me decía determine la medida de la diagonal de la pizarra. Y recordemos que la pizarra era rectangular. La fórmula para calcular la medida de la diagonal iba a ser la raíz cuadrada del lado largo a la 2 más el lado ancho a la 2. Y ya tengo la información del lado largo y del lado ancho. Por lo tanto, nada más lo que tengo que hacer es sustituir y encontrar los valores. Entonces tendría 20 al cuadrado más 15 al cuadrado. 20 al cuadrado es 400, 15 al cuadrado es 225. Hacemos la suma, me da 625, pero tengo que sacar la raíz cuadrada. Eso me daría 25. Por lo tanto, puedo concluir entonces que la medida de la diagonal de la pizarra informativa corresponde a 25 centímetros. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.